Estamos continuando con una serie de predicaciones que se basa en el Evangelio de Marcos. Durante todo este año vamos a estar hablando del Evangelio de Marcos y cada parte del Evangelio lo hemos dividido de tal suerte que podamos hablar de diferentes temas o cómo se desarrolla la historia de Marcos a través de todo el Evangelio, pero cómo va atacando diferentes temas durante este tiempo, durante toda su narrativa, para que nosotros podamos entender qué es lo que Marcos realmente está diciendo. Y hoy estamos viendo, ¿verdad?, esta serie de predicaciones que hemos llamado el rey inesperado. Un tipo de rey que no sabemos quién era, el rey que de repente aparece después de tener 400 años de silencio el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios no había hablado desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ahora tenemos a un rey que aparece después de 400 años y era un rey que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, que había sido hablado acerca de él por diferentes profetas, por diferentes hombres de Dios, y ahora finalmente viene el cumplimiento de esta promesa de Dios, y vemos a este Dios que entra de una manera inesperada, ¿verdad? La gente se formó ideas acerca de cómo o quién debería de ser este rey o este Mesías que tenían que estar esperando, pero cuando lo conocen empiezan a ver cosas muy diferentes a lo que ellos pensaron que debería de ser ese rey que venía a redimir y a restaurar la gloria de Israel, porque eso era lo que ellos pensaban, ¿verdad? Entonces empiezan a ver a este rey y dicen: esto es inesperado porque no es lo que yo quería o creía que iba a ser. Una de esas promesas que Dios le da a uno de los profetas en el Antiguo Testamento, Isaías, le dice: ¿sabes qué? Yo voy a enviar un mensajero que va a consolar a mi pueblo y les va a hablar acerca de este rey, de este Mesías que va a venir. Y lo primero que vemos en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, vemos cómo Dios llama al pueblo de Israel a preparar el camino. Cada rey, cuando un rey venía a visitar de otra región, a otro país o a otro pueblo, otro territorio, la gente de la región tenía que preparar el camino para asegurar que el rey pudiera entrar y estar con ellos. Lo primero que Dios nos dice en el Evangelio, ¿verdad?, de Marcos, es que Dios nos llama a preparar el camino para que Jesús, para que el Mesías, aquel Mesías que iba a cambiar, solucionar, salvarnos, pudiera tener acceso a nuestra vida. Y llegamos a la conclusión de que ese acceso nosotros lo tenemos que preparar. ¿Para qué? Para quitar estas cosas que están estorbando, estas situaciones que están lastimando, sanear el camino, nivelar el camino, para que entonces el rey venga a nuestras vidas. Y eso es lo que terminamos diciendo. ¿Están conmigo? Eso fue de lo que hemos estado hablando. Y ahora que entramos a la siguiente parte, eso fue el versículo 1 al 8 del capítulo 1 de Marcos. Eso fue lo que hablaron: preparen el camino, preparen sendas derechas para el rey. Y ahora vamos a entrar. Yo voy a hablarles acerca del versículo 9 al 13. Son poquitos versículos, pero es impresionante, porque realmente cuando tú lees el primer capítulo de Marcos, del versículo 1 al 8, decimos: ok, sí, tengo que preparar un camino para el rey, pero tal parece que Marcos deja la escena en suspenso y dice, y nos lleva a la pregunta que todos nos debemos de hacer, o que a lo mejor te hiciste: ¿quién es este rey? ¿Quién es este rey? Y en el versículo 9 al 13 nos va a revelar quién es este rey. Y eso es a lo que llamamos en teología, ¿verdad?, la doctrina o cristología. Nos va a revelar el carácter de Jesús. ¿Quién es verdaderamente este rey? Y no solamente quién es este rey, sino desde dónde vive, desde dónde actúa este rey. Entonces lo que hoy vamos a estar hablando es acerca de quién es Jesús y cómo vive Jesús, que es interesantísimo. ¿Por qué? Porque en la narrativa del Evangelio de Marcos, el cual es un evangelio que va rápido, un evangelio que no se detiene, un evangelio que está comunicando verdades, bíblicas súper rápido, pero al mismo tiempo no pierde el tiempo con alguna información que no necesitamos tener, nos da ese sentimiento de entender que Marcos tiene prisa, que está hablándole a un pueblo, a gente que está siendo perseguida, a gente que está teniendo problemas, circunstancias,
circunstancias difíciles y que corren el riesgo de que su fe flaquee. Entonces Marcos empieza a escribir su evangelio con esta idea de decirnos y revelarnos desde el principio quién es este rey. Pero primero nos pone una condicionante y nos dice: tú eres el responsable de preparar el camino para el rey. Y entonces ahora nos dice: y este es el rey que viene a vivir, y este es el rey que vive desde cierta postura para que tú y yo pudiéramos ser salvados. Y esto nos da un modelo o una pauta a través de la cual tú y yo podemos vivir nuestras vidas desde una postura correcta para entonces poder enfrentar tentaciones, problemas, circunstancias que tienen el potencial de hacer caer nuestra fe y nos lleva a poder enfrentar problemas para salir del otro lado victoriosos. ¿Están conmigo? Esto es lo que está hablando ahora Marcos en los siguientes versículos. Y cuando yo estudiaba esta segunda parte del versículo 9 al 13, no pude sino preguntarme y meditar y aún reflexionar en nuestra vida de cómo tratamos de vivir nuestras vidas hoy en este día. Aquí vemos una manera de vivir diferente, pero al ver mi vida empecé a recapacitar y al analizar la vida de todos nosotros, llegué a la conclusión de que todos buscamos ser aprobados por alguien. Vivimos nuestras vidas para obtener aprobación, tratando de ganar la aprobación de la mamá, del papá, de los hijos, de los compañeros del trabajo. Vivimos nuestra vida tratando de ser aceptados, tratando de mostrar muchas veces que somos suficientes. Creo que uno de los problemas aún en los matrimonios, yo no sé si te ha pasado, tú que eres casado, que en algún momento te han dicho: es que yo siento que no soy suficiente para ti. O yo siento, ¿verdad? O la persona te dice, o la otra persona te dice: es que tú no eres suficiente para mí. Y estamos confrontados de este tipo de cosas. No soy suficiente, entonces tengo que hacer y tengo que vivir y tengo que dejar de hacer ciertas cosas para ser suficiente para ti. Y lo hacemos porque lo último que queremos es decepcionar a alguien. Queremos que cuando nos vean digan: wow, esta persona me encanta la manera en que piensa, me encanta la manera en que se conduce, me encanta la manera en que maneja su matrimonio, que lleva a sus hijos, me encanta. Y queremos todos sentirnos aprobados debido a cómo vivimos nuestra vida. Me encanta cómo es como profesionista, me encanta cómo es como persona. Y vamos viajando por este tipo de circunstancias en donde al último o el deseo final que queremos es: quiero que me acepten y que vean lo que valgo, que vean lo que soy. Pero el problema con esto es que al final del día, muchas veces sin darnos cuenta, es la misma actitud que tenemos cuando tratamos de relacionarnos con Dios. Queremos ser aceptados, queremos ser aprobados, queremos que nos abrace, que diga: wow, mi hijo, qué impresionante. Y hacemos cosas para tratar de que Él nos ame más. Vivimos, ¿verdad? Hacemos, adoramos a Dios, servimos a Dios, no como una forma de agradecer lo que Él ha hecho, sino para buscar su aprobación. ¿Cuántos se encuentran o cuántos se sienten de repente identificados con esto? Dices: que yo estoy haciendo esto porque siento que le debo a Dios y tengo que probarle que Él murió por mí en la cruz del Calvario y que fui digno de que muriera por mí. O yo quiero que Dios obre en mi vida, o obre en mi matrimonio, o obre en mis circunstancias. Entonces yo tengo que hacer estas cosas y estas cosas para que entonces Él me apruebe y entonces me conteste. Y muchas veces vivimos nuestro cristianismo de esta forma. Y en Marcos, en el capítulo 1, del versículo 9 al 13, vamos a ver realmente la forma en que Jesús vivió su vida y desde dónde vivió su vida, y lo cual nos va a servir como ese modelo que nos va a ayudar a verdaderamente vivir nuestra vida, una vida que se encuentra siendo desarrollada en un mundo que está roto, en un mundo donde nos damos cuenta que toda la gente está rota y que hay una falla constante. Y Dios nos lleva a entender a través de estos versículos que hay una nueva forma de vivir, la cual finalmente va a poder romper la angustia que nos trae el tratar de complacer a Dios sin tener la habilidad de hacerlo. ¿Están conmigo? La realidad es que tú y yo tratamos de complacer a Dios cuando no tenemos la habilidad, la capacidad de hacerlo.
Yo creo que si tú piensas en esa declaración, te puedes dar cuenta y dices, wow, estoy destinado al fracaso porque yo no puedo complacer a Dios en mis propias fuerzas. Yo no puedo hacer y vivir como Dios quiere que viva en mis propias fuerzas. ¿Por qué? Porque estoy roto. Hay heridas, hay circunstancias, hay cosas en mi vida, en mi corazón, que no me permiten hacerlo. ¿Ok? Entonces la semana pasada vimos a Marcos diciendo, preparen el camino porque este rey que puede cambiar todas las cosas está en camino y tienes que garantizarle el acceso a tu corazón para que entonces él haga lo que tiene que hacer. Prepara el camino. Prepara el camino. Y ahora Marcos nos dice, ahora quiero que entiendas quién es este rey. Porque tú y yo cuando venimos a Cristo y le dimos nuestra vida, lo recibimos como Señor y Salvador, le dijimos, Señor, yo te doy mi vida, te doy mi corazón. Si creo en que tú moriste en la cruz del Calvario por mí, creo que tú derramaste tu sangre, creo que yo merecía la muerte porque, ¿verdad? El pago del pecado es muerte, mas tu dádiva, tu regalo es vida en abundancia. Y yo tomo ese regalo, Señor, yo quiero tomarlo, ¿verdad? Pero muchas veces no entendemos quién es ese rey o tenemos una idea de ese rey, que es el rey que nos contó tu abuelita o tu mamá o tu pariente o alguien más, pero no lo que dice la palabra de Dios. Y Marcos inmediatamente ve la circunstancia, cristianos siendo perseguidos, flaqueando en su fe y dicen, el problema es que no estás entendiendo, no has preparado el camino para que el rey venga y haga lo que tenga que hacer en tu corazón. Y el segundo es que no tienes claro quién es él. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Yo quiero que Dios me muestre quién es Él verdaderamente. Así que en el versículo 9, vamos al versículo 9, abran sus Biblias y vamos al versículo 9. Y Dios nos va a responder a través de este evangelio de Marcos quién es el rey. ¿Quién es el rey? Y lo primero que nos muestra es un rey que no se separa de su gente. Dí conmigo, es un rey que no se separa ni se aleja de mí. Marcos inicia la presentación pública de Jesús con una brevedad casi cortante y va al punto. No hay genealogías reales ni coros angélicos, simplemente leemos versículo 9. En esos días llegó Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Él no empieza diciendo la genealogía de Dios, la genealogía de Jesús. Él no empieza a decir que vinieron los ángeles y cantaron y le anunciaron. No, él viene y dice, y llegó Jesús. Tiene esa prisa impresionante. Y dice, ¿desde dónde llegó? Desde Nazaret de Galilea. Dice tres cosas. Vean lo que está diciendo este versículo. Lo primero nos dice que Jesús llegó. Di conmigo, Jesús llegó. La segunda cosa que nos dice es, ¿de dónde llegó? ¿Verdad? Dice, ¿de dónde llegó? De Nazaret de Galilea. Y lo último nos dice, ¿qué fue lo primero que hizo? Y dice, vamos a leerlo una vez más y pongan atención a lo que les estoy diciendo. En esos días llegó Jesús de Nazaret de Galilea, ¿y qué? Y fue bautizado en el Jordán. Una de las cosas que hablamos la semana pasada es que Juan el Bautista, que era ese mensajero que Dios había levantado para predicar y llamar a su pueblo al arrepentimiento y preparar el camino, nos enseña que la forma de preparar el camino para que el rey venga es el ¿qué? El arrepentimiento, es la confesión, es decir, ¿sabes qué? Perdóname, Señor, porque soy pecador, perdóname porque he entendido y he querido hacer las cosas desde mi perspectiva, desde mi idea y no desde tu perspectiva o desde tu posición, la posición que tú has establecido. Así que perdóname, ¿verdad? Venimos a través del arrepentimiento. Y dijimos que Jesús no se bautizó simplemente ¿para qué? Para el arrepentimiento. Y aquí nos lo está hablando. Jesús se bautizó para hacer algo más impresionante. Lo primero que descubrimos es que este rey inesperado comienza su misión rompiendo todas nuestras expectativas de grandeza humana a través de dos realidades. Dos realidades. Y vean esto, acuérdense que siempre que leemos la Biblia, Dios nos está enseñando algo a través de lo que está diciendo, a través de las palabras que escoge para decirlo, ¿verdad? Nos está revelando algo. Y lo primero que va a hacer es revelarnos quién es este Dios y nos muestra que tuvo un comienzo insignificante. ¿Por qué? Dice, y llegó Jesús, ¿desde dónde? Nazaret de Galilea. Jesús no entra a escena desde el lugar que nosotros hubiéramos pensado.
Desde un palacio o desde la capital o desde Jerusalén, el centro político, religioso, económico y cultural del pueblo de Israel. No, él no viene desde ahí. Dice que él vino desde Nazaret de Galilea. Era un centro, no era un centro religioso, no era un centro político. Él escogió venir de ahí porque en el primer siglo Nazaret era un lugar como pequeño, común, pequeño y carente de cualquier prestigio. Él dijo, yo voy a venir en donde menos se lo esperen, porque soy el rey inesperado. Ahora, ¿por qué Marcos nos dice de dónde vino Jesús? Porque es importante que lo entendamos. Marcos menciona esto intencionalmente para dejarnos claros que el rey no ha entrado por la puerta grande para demostrar su influencia. Él nos está mostrando, ¿y sabes qué? Este rey no viene como tú piensas que debería de venir, y que por lo tanto su llegada desde un lugar tan insignificante nos revela que su autoridad no depende de su origen, no depende de dónde viene, no depende de la posición geográfica del lugar donde él viene, ni de sus credenciales sociales. Él dice, no depende de esto. Él elige lo menospreciado para mostrar que el reino de Dios no se guía por estándares humanos de importancia. Creo que uno de los grandes problemas que tú y yo tenemos cuando queremos relacionarnos con Dios es querernos relacionar de esa forma. Tengo que tener cierto estándar, cierta posición para que entonces Él me acepte. Y aquí está mostrándonos que Él no hace eso. Él dice, yo voy a entrar porque quiero mostrarte que yo no me impresiono por tus logros. Mi autoridad, mi poder, lo primero que nos está diciendo, el poder de este Dios, de este rey, no depende en los logros. Y segundo, vean qué es lo que hace. Dice, vengo del lugar más humilde, del lugar donde tú no pensarías que debería de venir, y vengo y hago algo que no debería de hacer de acuerdo a tu concepción. ¿Para qué era el bautizo de Juan? ¿Para qué? Arrepentimiento. Y ahí viene una pregunta. Jesús nunca cometió pecado. El bautizo de Juan era un arrepentimiento para el pecado. Entonces, ¿por qué se bautiza Jesús si él no pecó? ¿Se preguntan lo mismo igual que yo? Entonces, ¿para qué Jesús? ¿Para qué se bautiza si él no pecó? Vean esto, la segunda sorpresa es ver al rey en la fila del Jordán. Dice la Biblia que Juan estaba bautizando a la gente que venía de Jerusalén y de Judea. Venían, se arrepentían y se bautizaban en arrepentimiento de decir, Señor, perdona mis pecados, perdona no solamente mis pecados, perdona el que yo crea que yo soy acepto delante de ti simplemente por el lugar en donde nací. Porque eran el pueblo, hijos de Abraham, los cuales habían recibido una promesa, el quien había recibido una promesa, y dice, no es por ahí. Tú tienes que arrepentirte para ser salvo. El bautizo de Juan era un llamado al arrepentimiento y a reconocer el desorden del corazón. Era Juan decir, ¿sabes qué? Tienes que venir delante de Dios y decir, ¿sabes qué, Señor? Mi corazón está desordenado. Valoro cosas que no debería de valorar primero. Amo cosas que no debería amar antes que a ti y está desordenado. Perdóname, reconozco que debido a que estoy amando lo que no debo de amar y le he dado prioridad a cosas que no le tengo que dar prioridad antes que a ti, Señor, reconozco que estoy desordenado. Ayúdame. Y eso es limpiar el camino, eso es nivelar la tierra para que el rey venga. ¿Me van siguiendo? Es lo que estás haciendo. Ok, y vemos aquí que pasa algo increíble, que Jesús, siendo el Hijo de Dios sin pecado, entra en esas aguas. Está toda esta gente formada para bautizarte, está con Juan y están formados y llega Jesús y se forma en la fila. Imagínense esto. Hay Jesús ahí en la cola, no esperando. No, sí, te vas a bautizar, qué buena onda, yo también, no, sí, es que mi corazón está re chueco. Y Jesús, qué buena onda, vamos a bautizarnos. ¿Verdad? Ahora, pongan atención en esto. A lo que nos dice la palabra. Si observamos el texto, podemos ver que Marcos no registra una confesión de pecados por parte de Jesús. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque su bautismo no tiene nada que ver con un acto de limpieza, sino con un acto de identificación pública. El bautizo de Jesús no tiene nada que ver con un acto de arrepentimiento, sino con un acto ¿de qué?
de identificación pública. Por lo tanto, podemos concluir que Jesús no entró al Jordán porque necesitaba arrepentirse, sino que lo hace para sumergirse en la condición de su pueblo. Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque este rey inesperado no viene a dirigir desde lejos, desde una posición encumbrada, donde él siente, ¿verdad? O donde él se siente mucho mayor o superior a la gente que viene a representar. Él viene y dice, ¿sabes qué? Tienes que entender que el rey inesperado, este rey que nos empieza a revelar Marcos, es un rey que se forma contigo y está contigo y se identifica contigo en tu dolor, en tus logros, en tu pecado, en tus situaciones difíciles de depresión, de ansiedad, de cosas. Dice, yo sé lo que es estar ahí. Yo me identifico contigo. Yo estoy contigo. Yo no te voy a dejar. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que puedes hacer o dejar de hacer. Se trata de quién soy yo y de qué he venido a hacer por ti. Y aquí nos contrasta la idea de vivir una vida en donde buscamos ser aprobados, aceptados. Y Jesús viene y dice, lo primero que tienes que entender es que mi llamado hacia ti es inesperado porque no se basa en lo que tú puedes hacer. Se basa en lo que yo he venido a hacer. Pero tienes que entender que yo estoy contigo. Estoy contigo. Estoy contigo. Estaré contigo. Jesús se sumerge en la condición de su pueblo. Y antes de cargar con el pecado del mundo en la cruz, Jesús se coloca simbólicamente en la fila de los pecadores. El que no conoció pecado se hizo pecador, ¿verdad? El justo por los injustos. Él viene y dice, yo me identifico contigo. Yo vengo a estar contigo. Él no se vino a arrepentir porque él no cometió pecado. Él no pecó, pero él vino a identificarse contigo y conmigo. Es un Dios, es un rey que no comienza separado de su pueblo. Es un rey que viene y se injerta y se identifica con nosotros. Entonces el bautizo, ¿verdad?, tuvo un lugar significativo cuando Jesús viene desde lo más bajo de Nazaret de Galilea, viene del lugar más rechazado, del menos esperado, y hace lo menos esperado. Me voy a identificar contigo, voy a estar contigo. Y vean lo que hace un acto de solidaridad cuando se bautiza en el Jordán. La segunda sorpresa es que el rey en la fila del Jordán, ¿verdad?, el bautizo de Juan era llamado al arrepentimiento, como ya se los dije, y reconoce el desorden de su corazón. Y aquí Jesús viene y dice, me voy a identificar públicamente contigo. Vengo a cargar el pecado del mundo en la cruz, pero antes necesito identificarme contigo. Esto es impresionante. Y es en este preciso momento donde Jesús asume su papel de siervo. Ahora, pongan mucha atención en esto. Uno de los objetivos principales del Evangelio de Marcos es revelar a Jesús no solamente como el rey. El motivo principal y el pasaje principal del Evangelio de Marcos es cuando Jesús dice, yo no he venido a ser servido, sino ¿a qué? A servir. El punto principal de Marcos al presentar su Evangelio es mostrar al mundo de gente que se dice seguidor de Jesús, que la forma en que nosotros debemos de impactar al mundo no es a través de verlos menos o separarnos de ellos, sino de ¿qué? De identificarnos con ellos y mostrarles a través de esto que hay una manera diferente de vivir. ¿Cómo lo demuestro? Sirviéndoles, no señalándolos, no echándoles cátedra, es sirviéndoles. Jesús, lo que viene a decirnos Marcos es que Él es el rey siervo, el rey que decide dejar a un lado, hacer a un lado su posición, hacer a un lado su reino, hacer a un lado su trono para convertirse en ¿quién? En un siervo. Y ese siervo vino ¿a qué? A salvarte. Ese es el punto principal de Marcos, que veamos a Jesús como el siervo. Ahora, no es el siervo que no tiene poder, o no es el siervo que se humilla y esto es el siervo que sirve, no es el siervo que muere en la cruz del Calvario por los pecadores porque no le queda otra opción.
Es el siervo que hace todo eso a pesar de tener todo el poder, toda la autoridad, todo el gobierno y todo el dominio. Es el siervo que decide poner a un lado su poder. ¿Para qué? Para servir a los demás. Y yo creo que esto es un contraste muy fuerte con nosotros como cristianos, que muchas veces no queremos servir a los demás simplemente porque mi estatus es más grande. Y él dice, la clave para cambiar este mundo, para traer orden en medio del desorden del corazón, es que yo venga a servirles. Y les empieza a romper la manera de pensar, los empieza a insultar en su mente para revelar lo que hay en sus corazones. ¿Me van siguiendo? Está impresionante. Esto está impresionante, está cañón. Ahora vean esto, el rey inesperado, Jesús, no comienza su misión marcando distancia desde su trono, sino mostrando su disposición a identificarse plenamente con nuestro quebranto. Por eso dice la palabra que tenemos un abogado en Jesús, un intercesor entre Dios y los hombres, porque Él sabe el dolor. Él sabe por lo que tú pasas. Él fue tentado en todas las áreas, no pecó, pero fue tentado. Y Él sabe lo que nosotros sentimos en esas situaciones. El rey inesperado no comienza su misión marcando distancia, sino que identificándose plenamente contigo. Así que si tú piensas que Él no te entiende, créeme que Él te entiende más de lo que tú te entiendes a ti mismo. Él lo sabe. Él lo sabe. El bautizo de Jesús marca su identificación pública con Israel, con el pueblo. Si yo me identifico con ellos, soy uno más de ellos, y su disposición de asumir el papel de siervo que cargará el destino de su pueblo. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué es lo primero que vemos? ¿Quién es este rey? Es un rey que empieza contigo. Es un rey que rompe la distancia entre el cielo y la tierra. Versículo 10, vean lo que dice aquí. Dice, Marcos no se detiene en el agua del Jordán. Él no dice, ¿sabes qué? Jesús se bautizó inmediatamente después de este acto humilde de solidaridad de Jesús. El relato da un giro hacia algo sobrenatural, impresionante. Lo que ocurre al subir de las aguas no es para el público, es una revelación de la identidad profunda de aquel que acaba de ser bautizado. Vean el versículo 10. Enseguida Jesús se bautiza, ¿verdad? Se bautiza, y cuando sale del agua dice, enseguida al subir del agua Jesús vio que el cielo, ¿qué? Se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como ¿qué? Como una paloma. ¿Qué es lo primero que hace Dios? Es romper la distancia entre el cielo y la tierra. Aquí hay una palabra en el griego que usa Marcos de una manera muy impresionante. Marcos utiliza una palabra griega muy específica para descubrir lo que está sucediendo en ese momento. Tenemos que entenderlo. Lo que está pasando ahí es que Jesús ha venido, está siendo bautizado. Otros evangelios vemos a Juan volteando y cuando ve a Jesús dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí Marcos no lo menciona, porque tiene otro propósito la forma en que está escribiendo su evangelio. Tiene otra agenda que Juan, otra que Marcos, otra que Lucas, y Mateo. Es diferente. Entonces aquí lo que hace Juan es decir, ¿sabes qué? Cuando se levanta Jesús, cuando sale del agua, algo sucede. Esa identificación hizo que algo sucediera para con Jesús. Dice que se abrió el cielo. Y esa es la palabra que usa cuando dice el cielo se abrió. Es la palabra griega sishu, que significa que a diferente de otros escritos donde el cielo simplemente se abre, Marcos nos dice que el cielo se rasgó. Esa palabra habla de algo agresivo que está pasando en el momento. En el momento en que Jesús se identifica con el pueblo, en el momento en que Jesús se hace uno con el pueblo, ¿qué pasa? El cielo se rasga. Se corta el cielo en ese momento. Es una palabra que describe una acción violenta, algo que se divide con fuerza y que no puede volver a cerrarse fácilmente. Eso es lo que está pasando. De repente Dios ve que Jesús no viene a distanciarse del pueblo, sino a hacerse uno con el pueblo y a entender el pueblo. En ese momento el cielo se rasga de una manera agresiva. Y esa es la misma palabra que más adelante Marcos usa para describir cuando el velo del templo se rasga. ¿Se acuerdan cuando muere Jesús y exclama Jesús? En ese momento se rasga el velo y en ese momento se garantiza nuestro acceso constante a la presencia de Dios. Es la misma palabra.
Jesús viene y se rasga el cielo y habla de una apertura entre el cielo y la tierra. Algo que está pasando por primera vez en la historia de la humanidad. Se está rasgando ese velo o ese cielo que se había cerrado. Ahora, vean esto. ¿Qué nos está diciendo Marcos sobre quién es el rey? ¿Qué nos dice esto acerca de Jesús? Que en Jesús, Dios está rompiendo violentamente la separación entre lo sagrado y lo terrenal. En Él. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué Jesús pone esto en el Evangelio? Porque nos está mostrando quién es Jesús. Son 5 versículos que están tan cargados acerca de la revelación de quién es nuestro Jesús, que es impresionante. Es impresionante tanta carga y tanta información y tanta revelación de quién es el rey. Pero es necesaria porque solamente cuando comprendemos quién es el rey puede ser transformada nuestra idea de cómo vivir para el rey. Y desde dónde vivir para el rey. Si tú no tienes claro quién es tu Dios, nunca vamos a poder seguirle y honrarle como el Dios que es. Vamos a seguir tratando de gracias. Vamos a seguir tratando de agradarle. Vamos a seguir tratando ¿sí me explico? Vamos a seguir tratando de hacer esas cosas. Y tal vez tu vida hasta este momento dice, no, yo entiendo que no es por gracia, no son por mis obras, pero muy en el fondo sientes que tienes que hacer algo para que te acepte y te ame. Y es lo que está diciendo aquí Marcos. Y lo segundo que está diciendo Marcos es que Jesús no es un profeta más que busca a Dios. Nos está diciendo que Él es el rey en quien el cielo se rasga para encontrarse con la tierra. En su persona la distancia entre Dios y el hombre queda eliminada. ¿Solamente a través de quién? De Jesús. Ahorita les estoy hablando qué es lo que está predicando Marco. Yo no quiero predicarte un sermón para emocionarte y hacerte sentir bien y usar versículos de la Biblia para respaldar lo que te estoy diciendo. No, tenemos que ser fieles a lo que la palabra nos está enseñando. Marcos en este momento no está diciendo nada acerca de ti ni de mí. Está diciendo todo acerca de Él. Y muchas veces cuando venimos a estudiar la Biblia como cristianos, queremos que Dios siempre se enfoque en nosotros y en cómo salvarnos y en cómo mejorarnos y en cómo aliviarnos y en cómo sanarnos. Ese no es el Evangelio. La palabra de Dios fue escrita para su gloria, no para mi gloria. Él en su gracia y en su gloria, al momento de glorificar su nombre, glorifica a su pueblo y a sus seguidores. Pero no es al revés. Y aquí yo no quiero que vayamos, quiero que hagamos un exégesis, un estudio de lo que está diciendo Marcos, por qué lo está diciendo, qué nos está revelando de Dios, para que entonces al final podamos entender cómo es que tú y yo podemos vivir de una forma diferente. ¿Me están siguiendo? Así que vamos a estudiarlo muy bien. Jesús no es un profeta más, es la persona en quien el cielo se rasga, es donde la distancia entre Dios y los hombres queda eliminada. ¿Ok? Y segundo, ¿qué pasó? Dice, enseguida al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría. ¿Y qué pasó después? Y que el Espíritu Santo bajaba sobre él como una paloma. Inmediatamente, ¿verdad? Se abre el cielo y baja el Espíritu Santo en forma de paloma. Y esto es fundamental para entender la identidad de Jesús. No desciende como un rayo de juicio, sino con mansedumbre y lleno de ¿qué? De poder. Él viene con su poder, Él viene con su habilitación, y esta sección marca la investidura real de Jesús. El Espíritu Santo baja y desciende y permanece en Él. Jesús fue habilitado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Y aquí vemos la Trinidad hablando. Vemos al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesús lo vemos entrando, siendo bautizado. Vemos el cielo rasgado. Vemos el Espíritu Santo bajando. Y ahorita vamos a ver lo que sucede después. Esto es increíble. Marcos nos está revelando que el rey no es un monarca que viene a imponerse por la fuerza bruta o la autosuficiencia humana, sino que Él es el Mesías, el ungido, el Salvador, que elige voluntariamente vivir y cumplir su misión en total dependencia del Espíritu. ¿Qué está pasando aquí?
Cuando Jesús vino, cuando Jesús nació, Él tenía un plan. ¿Están conmigo? ¿Cuál era el plan de Jesús? Salvar a la humanidad, que había pecado, que estaba distanciada, alejada de Dios, que no teníamos acceso a Dios, que estábamos muertos en nuestras concupiscencias y en nuestros pecados. Éramos una humanidad rota, sin poder ser salvados, sin derecho ni capacidad de salvarnos a nosotros mismos. ¿Qué hace Jesús? Ve la condición del pueblo, Dios, ¿verdad? Ve la condición del pueblo. ¿Y qué dice? Voy a enviar a mi Hijo para que a través de Él ellos puedan ser salvados. ¿Me están siguiendo? Para que yo muera en el lugar, para que Jesús muera en el lugar de sus pecados, por sus pecados, y entonces a través de la vida de Jesús ellos puedan ser salvados, ser redimidos, ser comprados del precio del pecado. ¿Me están siguiendo? ¿Vamos bien? Jesús no ha cambiado ni había cambiado su llamado, pero Él sabía que la única forma de cumplir su llamado era bajo la dependencia del Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Vamos bien. Y ahorita vamos a llegar al final, que está súper impresionante, ¿verdad? Él es el Mesías que elige voluntariamente. Ahora, ¿por qué hace eso? ¿Porque no pudiera solo? No, porque Él decide mostrarnos un modelo. Él decide voluntariamente vivir y cumplir su misión y total dependencia en el Espíritu. El Rey inesperado es aquel que, siendo Dios, manifiesta su gloria a través de la humildad y la comunión perfecta con el Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí, de ustedes, se consideran seguidores de Cristo? Levanta tu mano. ¿Cuál es tu llamado como servidor de Cristo? ¿Cuál es tu llamado delante de Dios? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. ¿Cuál es mi llamado? Nos lo dice nuestra visión. Demostrar al mundo quién es Él y cómo es Él, ¿verdad? A través de, en el lugar donde esté y a donde vaya, demostrarlo a través de mi vida. Si yo soy llamado a demostrarle al mundo quién es Dios y cómo es Dios, a través de cómo vivo y a través de lo que hago, de lo que digo, de lo que pienso, de cómo reacciono a las circunstancias, si yo soy llamado a hacer eso, Jesús me está diciendo algo: tú necesitas a mi Espíritu. Jesús dice: yo voy a cumplir mi visión y voluntariamente me hago dependiente al Espíritu Santo. ¿Vamos bien? ¿Entendemos quién es Dios? ¿Entendemos quién es este rey? Es lo primero que nos muestra. ¿Qué es lo que nos muestra? Número uno, nos muestra quién es este rey. Es un rey que no empieza separado de su pueblo. Es un rey que se identifica con su pueblo. Es un rey que rompe la distancia entre el cielo y la tierra. Es un rey, ¿verdad?, que lleva a cabo su llamado y su plan de restauración a través de la dependencia voluntaria ¿de quién? De la habilitación del Espíritu Santo. ¿Queda claro? ¿Va quedando claro? Eso es lo primero que nos muestra la Biblia. Es lo primero que nos muestra Marcos. Y la segunda cosa que nos muestra Marcos no solamente es quién es este rey, sino desde dónde vive y opera este rey. Vamos a ver en el versículo 11. Mientras Jesús sube del agua, el silencio del cielo se rompe, y lo que el Padre dice en ese momento es fundamental en todo lo que vendrá después en la vida de Jesús. Versículo 11. También se oyó una voz del cielo que decía, ¿qué dice? Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. ¿Es Dios hablándole a quién? A Jesús. Le está diciendo ¿qué? Tú. Y me encanta Marcos, porque Marcos escribe esta parte del Evangelio enfocándose en una conversación entre Dios y el Padre. Mateo dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento, complacencia, como quieras decirlo. Es lo que dice Marcos. Porque le está hablando al público, le está diciendo, está confirmando al pueblo judío que Jesús es el Hijo amado de Dios. Pero en este momento en Marcos no lo hace así. Es Dios hablándole. De hecho, el Evangelio no registra que las personas oyeron o que Juan oyó. Simplemente dice, y se oyó Jesús saliendo del agua, vio que se abrían los cielos y el Espíritu Santo reposando sobre él como una paloma, y oyó una voz que le dijo, tú eres mi Hijo amado. Es Dios hablándole directamente a Jesús. Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Ahora, para entender desde dónde vive y opera este rey, debemos observar 3 detalles cruciales de esta declaración. Acuérdense, ¿qué estamos viendo ahorita? ¿Quién era el rey? Y ahora, ¿desde dónde vive este rey?
¿Cuál es mi argumento desde el principio de la predicación? Todos tratamos de vivir para que seamos aceptados, para que seamos reconocidos, para que nos den lugar. La mayoría de las personas, si no todos, hemos pasado por esa etapa. Yo hago lo que hago para que sea aceptado, para que me quieran, para que me amen, para que yo sienta que soy suficiente. Ese es el argumento. Y aquí Dios nos está mostrando una manera diferente de entenderlo. Lo primero nos muestra quién es Él. Y nos dice, yo siempre estaré contigo. No porque eres santo, no porque eres justo, sino porque me he identificado, he decidido estar contigo. ¿Verdad? Y al salvarte voy a estar contigo. Todos los días de tu vida. No por lo que hagas o dejes de hacer, sino por quién soy yo. Por lo que yo puedo hacer, no por lo que tú puedes hacer. ¿Ok? Y ahora vemos desde dónde operó Jesús para llevar a cabo el plan de Dios de redención de la humanidad. Dice, fue habilitado por el Espíritu Santo para llevar a cabo todas las cosas, pero aquí nos muestra algo impresionante. No nada más nos dice Marcos quién es el rey, sino desde dónde vive y opera este rey. Para entender entonces desde dónde vive y opera este rey, debemos observar estos tres detalles o estas tres cosas que nos revela Marcos a través de este versículo. Número 1, hay una afirmación personal y directa de Dios para Jesús. ¿Qué le dice? Tú eres. A diferencia de los otros evangelios, la voz parece ser un anuncio para la multitud. Este es mi hijo, como se los dije en Mateo, pero en Marcos la voz es íntima, es personal, es Dios hablándole directamente al hijo, diciendo, el padre le habla y le dice, tú eres, y está diciendo Dios, yo estoy confirmándote quién eres tú para mí. Está confirmando su identidad y antes de que el mundo lo reconozca, antes de que sus discípulos lo confiesen, el Padre ya lo ha confesado y lo ha nombrado. Le dijo, tú eres mi hijo. Tú eres el hijo amado que va a traer restauración. Tú eres el hijo amado que va a hacer la diferencia. Tú eres el hijo amado que va a hacer un parteaguas. Tú eres mi hijo amado que va a reconciliarme con el mundo. Tú eres mi hijo amado el que va a ser el cordero inmolado que va a quitar el pecado del mundo. Tú eres. Dios le habla a Jesús y le dice, tú eres. Jesús no sale al ministerio a buscar un nombre. Él sale al ministerio porque ya tiene uno. Tú y yo no obramos o no hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer para ganarnos un nombre, sino porque ya tenemos uno. Ya tenemos uno. Y esto es lo que Dios nos dice. Cuando Marcos escribe el evangelio de esta forma, lo escribe con este propósito. Y le da una aprobación que precede al desempeño. La segunda cosa que entendemos en este pasaje. Lo primero es una afirmación personal de Dios para con el hijo. Tú eres. E inmediatamente le dice, mi hijo amado, y estoy muy complacido contigo. Le está diciendo Dios, te estoy aprobando aún antes de que hagas algo. Esto está cañón. Esto está cañoncísimo. Está diciendo, yo estoy muy complacido contigo, no por lo que vas a hacer o has hecho. Estoy complacido contigo porque esa es mi posición. Este quizás es uno de los puntos más profundos del análisis de este versículo. Si nos fijamos bien, hasta este momento Jesús no ha predicado ni un solo sermón, no ha realizado ni un solo milagro, no ha reclutado a ningún seguidor y sin embargo el Padre le dice, estoy muy complacido contigo. Estamos viendo esto, está cañón. Esto está cañoncísimo. La palabra complacencia del griego eudoquesa indica un deleite profundo y total. Dios le dice, tú eres mi hijo amado y estoy muy complacido por ti. Me siento profundamente deleitado, totalmente deleitado en ti. ¿Por qué Dios hace esto? Teológicamente, ¿qué es teológicamente? Es mi comprensión de quién es Dios. La teología que hace es la forma en que yo interpreto quién es Dios. ¿Están conmigo? Todos somos teólogos, todos tenemos una idea de quién es Dios. Eso no significa que tu idea de quién es Dios sea la correcta. Para que tú y yo sepamos cuál es la idea correcta de Dios, tenemos que leer su palabra. Y para eso Marcos está revelándonos quién es ese rey. ¿Están conmigo? Esa es mi teología. Entonces, cuando hablamos de teología o cuando uso el término teológicamente, esto nos enseña es lo que este versículo nos está revelando de cuál debe de ser mi entendimiento acerca de Dios.
nos enseña que el amor del Padre por el Hijo no se basa en lo que el Hijo hace, sino en quién el Hijo es. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Dios se complace contigo y conmigo no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y en Cristo somos más que vencedores, en Cristo Jesús. Eso es lo que nos está enseñando. Jesús no ministra para ganar la aprobación de Dios. Él ministra desde la aprobación que ya posee. Yo no hago cosas para Dios. Jesús no hacía cosas para Dios para ver si Dios lo aceptaba o para demostrar suficiencia de su persona delante de Dios. Él las hace debido a que Dios ya lo ha aceptado, debido a que Dios está complacido en él. Debido a esto, él actúa. Él no opera desde un lugar donde busca aprobación, sino opera desde un lugar donde él ha sido aprobado. Es muy diferente. Es muy diferente saber que tú vas a hacer algo como persona o tus hijos cuando vienen a hacer algo, ¿verdad? Y tú le dices, hijito, ¿sabes qué? Estoy súper orgulloso de ti. No me importa si pierdes o ganas la carrera. No me importa si sacas 10 o no más pasa, ¿verdad? Pero no me importa. No te voy a amar más porque sacaste 10 o menos porque sacaste 5. Te amo igual, te amo por quien eres tú. Yo te amo. Y cuando el chavito vamos a tomar el examen o hacemos la competencia, ¿qué pasa con nosotros? Entras a la competencia de una manera diferentísima porque ya fuiste acepto. Porque tu papá ya te dijo, no importa, yo te amo. Tú eres acepto, me deleito en ti por quien tú eres. Y tú eres mi hijo. Y debido a que eres mi hijo, yo me deleito en ti. Entonces, ¿qué pasa con el hijo? Sube con confianza. Ahora, ¿quiere esforzarse y quiere hacer las cosas y quiere ganar y quiere lograr? Claro, pero no por la motivación incorrecta, no para ser aceptado, sino porque es acepto. Y eso es lo mismo que hace Jesús. Esto es lo que Dios nos está mostrando acerca de quién es este rey y desde dónde opera este rey. Él operó desde la aprobación del Padre, no para ser aprobado por el Padre. ¿Me están siguiendo? Esto es impresionante. Su obediencia no es el precio que paga por el amor del Padre, es el resultado natural de sentirse infinitamente amado. Él no obedeció para lograr algo. Es impresionante. Y por último, vamos a ver que Dios en medio de todas estas cosas le da un recurso para enfrentar el conflicto. No solamente para llevar a cabo su llamado o su misión, sino para cómo enfrentar el conflicto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el contexto político, histórico del cual estamos hablando cuando el libro de Marcos fue escrito? Un pueblo que cree en Jesús, que ha creído en Jesús, que le ha dado su vida a Jesús, que lo ha hecho su Señor y Salvador. Pero era un pueblo que está enfrentando ¿qué? Problemas, tentaciones, está enfrentando persecuciones, está enfrentando flaqueza en su fe. Y Marcos empieza a escribir el Evangelio con una urgencia tan grande para decir, ¿sabes qué? Tu problema es que primero no le estás preparando el camino al rey y segundo que no entiendes quién es ese rey y que no entiendes desde dónde debes de vivir tu vida como cristiano. No la tienes que vivir desde el punto de vista de hacer algo para ser aceptado, sino que haces algo porque ya fuiste aceptado. Ese es el contexto histórico, político que está pasando en este pueblo con los romanos cuando Marcos escribe este evangelio. Por eso Dios nos permite entender desde este momento quién es Dios, quién es ese rey, quién es ese siervo, cómo vivió ese siervo y desde dónde vivió ese siervo, porque Dios necesita que tú y yo entendamos desde dónde debemos de vivir nuestro cristianismo. ¿Están conmigo? Y no solamente eso, les dice, hay conflictos. En este mundo tendréis aflicciones, en este mundo va a haber problemas, va a haber situaciones difíciles, va a haber arriba y abajo. ¿Cómo debes de vivir? Y vean lo que pasa aquí. Marcos coloca esta voz junto antes de la tentación en el desierto. ¿Por qué? Porque para enfrentarse a Satanás y para cargar con la cruz, el rey necesita estar anclado en una verdad inamovible. ¿Quién es Él? Su filiación. ¿Quién es Él? Inmediatamente después de esto que de esto pasa, vean el versículo 12, dice, enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto y ahí fue tentado por Satanás durante 40 días y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. El Espíritu que bajó, la voz del cielo,
en ti estoy muy complacido, todo bien bonito. Y de un segundo al otro el mismo espíritu que le dio, lo habilitó, lo confortó, le hizo sentir bien, lo manda al desierto. Inmediatamente. Problemas. Y entonces, ¿qué pasa? Para que este rey, para que Jesús pudiera enfrentar a Satanás y para cargar con la cruz, el rey necesitaba ser anclado en una verdad inamovible. Su filiación, tu identidad. ¿Quién eres? ¿Eres lo que la gente dice que eres o lo que Dios dice que eres? Su filiación. Su filiación. ¿Y saben qué? Esta escena es una presentación de la Trinidad en unidad de propósito. El Padre afirma, el Espíritu unge y el Hijo obedece. Ahí vemos la Trinidad total en obra. Y vemos algo increíble. Jesús opera desde un lugar de descanso absoluto. Él sabe que pase lo que pase en los próximos 3 años de su ministerio, la opinión del único que importa es la opinión de su Padre. Y ya ha sido declarada y es totalmente de aceptación. Está cañón. Esto está yo no sé si a ti te hace entender y darte cuenta y dices, wow, qué sonso he sido. Me la paso tratando de ser aceptado, amado, ser suficiente y eso Jesús jamás lo usó. Por eso vivimos frustrados. Por eso vivimos sintiéndonos nada. Ay, no sirvo para nada, soy de lo peor, soy una mugre, soy de lo peor. Porque todos lo hemos dicho, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque no hemos entendido quiénes somos, ni cómo el Padre ya nos ha aceptado. Esa es nuestra realidad. Tú y yo somos aceptos, no por lo que yo hice, sino por lo que Jesús hizo. Esto está impresionante. Y en el versículo 3 el rey enfrenta el conflicto. ¿Quién es el rey? ¿Desde dónde opera y vive el rey? ¿Y cómo enfrenta el conflicto este rey? Es impactante notar que en el relato de Marcos no hay una transición suave. De la gloria de los cielos abiertos a la dureza del desierto. Es como que toma y toma. Chango tu banana. La aprobación del Padre no exime. Ponen mucha atención. ¿Qué significa esto? Que la aprobación del Padre no exime al rey de la batalla. Que yo te apruebe no significa que vas a tener circunstancias difíciles en tu vida. Que yo te apruebe no significa que no vas a tener ups and downs en tu vida de fe. Al contrario, lo prepara para ella. Lo prepara para ella. Esto es muy importante. Lo prepara para ella. Versículos 12 y 13. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Y ahí fue tentado por Satanás durante 40 días y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Este es un momento fascinante en la cristología, de lo que la Biblia nos revela acerca de quién es Cristo. La cristología de Marcos. Y vamos a ver cómo la identidad del rey, que es lo que vimos en el primer punto, su aprobación, que es lo que vimos en el segundo punto, se ponen a prueba inmediatamente en el tercer punto. Vamos a ver la fuerza del Espíritu con la que acaba de ser embestido Jesús con la realidad del conflicto. Porque todo está bonito cuando Dios nos anima y nos habla de su palabra y nos anima, ¿verdad? Dice, ay Señor, gracias, salí bien emocionado y bien... Pero ¿qué tal cuando enfrentamos el conflicto? Ahí fue donde la burra tiró a Genaro, ¿verdad? Ahí dices, no, pues ahí eso no me gusta. Para entender quién es el rey en medio del conflicto debemos analizar 3 elementos claves de este pasaje. Número 1, hay un impulso soberano. Di conmigo, un impulso soberano. La palabra griega que se usa ahí es ekbalo, que significa que el Espíritu Santo lo impulsó. Cuando lo leemos en la Biblia, lo leemos suavemente y dice, lo impulsó o lo llevó al desierto. Pero realmente la palabra que se escribió en el griego significa lo echó afuera, lo expulsó. Es como cuando avientas algo. Dice la palabra que después de que el Espíritu vino sobre él y oyó la voz del Padre y lo afirmó al Señor, lo expulsó, lo aventó al desierto. Fue algo agresivo, pero soberano. Di conmigo, soberano. ¿Qué es la soberanía de Dios? Que Dios va a hacer lo que Él destinó que pasara. Él es soberano. No cae el cabello de nuestra cabeza si no es su voluntad. No, ¿verdad? No se cae a la hoja de un árbol si no es su voluntad. Él es soberano. Él dijo que van a suceder cosas y Él las va a hacer por su soberanía, porque a Él le place. Amén. Entonces, los 40 días
nos recuerdan, vemos esto. El Espíritu Santo lo impulsa al desierto. Es la misma palabra que se usa más adelante cuando Jesús echa fuera a los demonios. Es la misma palabra. Jesús expulsó, el Espíritu Santo expulsó a Jesús para que fuera al desierto. Y esto nos revela que el desierto no es un accidente. El desierto no fue un accidente para Jesús, ni un error de cálculo de Jesús. Fue un movimiento soberano de Dios. Marcos nos muestra que el rey no evita el conflicto. Él es impulsado por el Espíritu que lo ungió para que vaya al frente de la batalla. Y el desierto es un lugar donde su identidad como hijo será probado. Ya lo vimos la semana pasada en el desierto. ¿Qué es lo que pasaba en el desierto? Marcos dice que Jesús está ahí delante de Satanás por 40 días. Estaban las fieras, los 40 días. Tiene un peso teológico impresionante. Los 40 días nos recuerdan el fracaso de Israel en el desierto. ¿Se acuerdan de eso? Donde murmuraron y fallaron. Las fieras nos recuerdan a nuestras suegras. Nos remontan al jardín del Edén, en donde Adán pecó y perdió el dominio sobre la creación, ¿sí o no? Las fieras, ahí estaba la serpiente, ahí fue donde no le creyó a Dios. ¿Qué nos está diciendo Marcos entonces? Que Jesús es el rey que triunfa donde todos los demás fallaron. Vean esto. ¿Quién es nuestro rey? ¿Por qué él puede triunfar donde todos los demás fallaron? Porque era Dios. No, él era totalmente Dios y totalmente hombre. Y aún, a pesar de tener todo el poder y toda la autoridad para hacer lo que él quisiera, él decidió no usar habilidades que él tenía por voluntad propia para identificarse contigo y conmigo. ¿Por qué entonces él pudo salir victorioso de estas circunstancias? ¿Por la habilitación de quién? Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él no vivió su vida para ser aprobado, sino vivió desde la posición de ser aprobado. Porque él no vivió su vida para ser llamado hijo, sino porque fue llamado hijo, vivió su vida de la forma que la vivió. Y ese es el gran problema que tú y yo tenemos hoy en día. El desierto nos habla del dominio que tuvo Jesús. El rey triunfa sobre todos donde los demás fallaron. Él es el segundo Adán que no es intimidado o confundido por las fieras y es el verdadero Israel que permanece fiel a Dios en la escasez. Y vemos que ese rey no vence a Satanás usando ejércitos humanos, sino a través de ¿qué? De su fidelidad inquebrantable a la palabra de su Padre. ¿Qué es lo que te define a ti y qué es lo que me define a mí como hijo de Dios? Lo que Él dice, lo que Él habla, lo que Él piensa acerca de mí, lo que Él ha determinado, lo que en su soberanía dijo que iba a suceder. ¿Verdad? Hay una voluntad inamovible de Dios. Hay cosas que Dios dice, así lo voy a hacer y nada lo puede cambiar. Pero hay una voluntad que puede depender de cómo reacciones tú. Vino Dios a darnos vida eterna, sí, todos tenemos vida eterna si confesamos en Él y creemos en Él y le damos nuestra vida y le confesamos como Señor y Salvador y ponemos nuestra fe en Él para la salvación de nuestra vida. Tenemos vida eterna, pero la calidad de vida que vivas en esta tierra depende de tu obediencia a lo que Él nos enseña. Pero para yo obedecer la palabra de Dios, tengo que partir desde una identidad correcta, desde una habilitación correcta y desde una aprobación ya hecha sobre mi vida. ¿Me están siguiendo? Esto es impresionante. Entonces, ¿qué sucede aquí? Jesús tuvo una victoria sostenida. ¿Qué son las tres cosas que vemos? Hay un impulso soberano, ¿verdad? Y enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto y ahí fue tentado por Satanás durante 40 días y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. ¿Qué pasó? Había un impulso soberano. Dios lo llevó. El desierto no fue equivocación, fue entrenamiento, ¿verdad? ¿Qué fue la segunda cosa que vemos ahí? Que este nuevo Adán en el desierto, Jesús fue el nuevo Adán en el desierto que triunfó sobre todas las cosas. ¿Y qué más? Que la victoria que tuvo Jesús era una victoria sostenida. ¿Por qué? Marcos es muy breve sobre las tentaciones específicas, pero resalta un detalle al final. Los ángeles le servían. Esto simplemente nos ayuda a enfocarnos y a descansar en su provisión divina. Aunque Jesús está en un entorno hostil,
fiera, Satanás, el hombre no está abandonado. El rey que vive desde la aprobación del Padre cuenta con los recursos del cielo, incluso en el lugar más árido de la tierra. Yo estoy ahí y los ángeles le servían. Entonces les voy a resumir este movimiento hasta aquí. Marcos nos presenta a un rey victorioso, ¿sí? Su victoria en el desierto demuestra su identidad, no en una teoría. En una realidad que vence al enemigo, él es el rey que entra en el territorio de Satanás para comenzar a recuperar lo que ya se había perdido. Y vean, el rey, ahora el rey a su iglesia. Ahora llegamos a este punto. Ya nos reveló Marcos quién es Dios. Esos son los 3 versículos, 9, 10, 11, 12 y 13. Ya nos reveló esos versículos. Que nos habló de quién es Dios. Ahora vamos a ver esto. Cuando llegamos a este punto, después de contemplar la gloria de Jesús en el Jordán y su victoria en el desierto, es normal que nos detengamos y nos preguntemos con honestidad. Ok, ya entendí quién es Jesús. Entiendo que Él es el Rey, que es perfecto y que vive desde la aprobación del Padre. Ya lo entendimos, ¿verdad? ¿Quedó claro? Sí, ok, ya lo entendí, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Yo no soy Jesús. Yo no soy perfectamente obediente. ¿O hay alguno aquí perfectamente obediente que sea perfectamente mentiroso? De hecho, sigo peleando con mi carne. Fracaso cada día tratando de hacer lo bueno. ¿Cuántos se identifican con esa? Yo no soy Jesús, está bien chido todo eso, pero yo no soy Jesús, ni soy obediente, ni soy... ¿Verdad? La respuesta, entonces nos preguntamos, ¿cómo puede ser su vida un modelo para la mía si mi realidad es tan distinta a la suya? ¿Verdad que sí? Y la respuesta de Marcos es liberadora. Jesús no vivió esa vida para que tú y yo tratemos de imitarlo. Ahí les va, eso se va a poner más bueno. Jesús no vivió su vida de esa forma para que tú y yo tengamos que imitarlo, si no seríamos moralistas, haríamos una moral acerca de esto. Para que trates de imitarlo por tus propias fuerzas, sino que pudiéramos participar de su vida. Jesús no lo hizo para que lo imitemos nada más, lo hizo para que fuéramos participantes de su obra. Si Jesús es el modelo para la iglesia, no es para que nos esforcemos más, sino para que aprendamos a vivir desde el mismo lugar desde donde Él vivió, desde la aprobación de Dios. Y eso nos va a liberar, iglesia. Eso te va a liberar como persona, te va a quitar tanta amargura de tu corazón. Tenemos que aprender a vivir desde la aprobación de Dios. ¿Y cómo se ve una persona que vive desde la aprobación de Dios? ¿Cómo se ve esta persona? Necesitamos entender que estamos llamados a ejercer lo que Dios te ha llamado a hacer en tu vida bajo 3 verdades. Y esas 3 verdades son muy sencillas. Número 1, tu identidad precede a tu actividad. Tú eres hijo de Dios. Tú que estás sentado aquí hoy, estás en un proceso de ser sanado, transformado interiormente para que se muestre exteriormente. Estás en un proceso. Tú y yo estamos en un proceso donde Dios nos está santificando y cada día nos está ayudando a ser más como Jesús. Y entendemos que ese proceso es constante y progresivo y que vamos a ser como Jesús, ¿verdad? O vamos a ser perfeccionados hasta que Jesús regrese, no antes. ¿Qué significa esto? Que constantemente voy a tener conflictos, que constantemente voy a enfrentar situaciones y retos en mi vida, que constantemente voy a caer, pero me voy a levantar. Pero para yo vivir una vida correcta, tengo que aprender a vivir de su aprobación. ¿Y qué significa esto? Que mi identidad precede mi actividad. Que yo ya voy a vivir de la forma que Dios me llama a vivir, no para que me acepte, sino porque ya soy su hijo. Tú ya eres un hijo de Dios, tú ya eres una hija de Dios, tú ya eres acepto por Dios, tú ya recibiste la salvación a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Tú y yo ya fuimos
aceptados. Al igual que Jesús, tú y yo no trabajamos para que Dios nos ame, trabajamos porque somos amados. Y le queremos demostrar y regresar agradecimiento a Él. Tu servicio en la iglesia, en tu trabajo, con tu familia, no son una carrera para ganar puntos con el Padre. En Cristo el cielo ya se rasgó para ti y para mí. La voz que escuchó Jesús en el Jordán es la misma voz que Dios pronuncia sobre ti y sobre mí hoy Dios nos dice desde el cielo: en Cristo tú eres mi hijo, mi hija amada. Es una declaración de Dios para tu vida y para mi vida. Tú lo eres. Y definitivamente no se basa en lo que has hecho. Porque ¿cuántos aquí pudiéramos decir: yo he hecho todo perfecto para que Dios diga que soy su hijo? Nadie. Y a pesar de eso, la voz sigue haciendo eco en lo eterno: tú eres mi hijo amado. Pregúntate. Y esto nos tiene que dar a un punto. Pregúntate: ¿estás sirviendo para ser aceptado o porque ya has sido aceptado? Tú ya eres aceptado. Ahora hay una demanda del rey. Hay una demanda del cielo que nos dice: ¿sabes qué? Yo te formé con un propósito. Ese propósito es que des fruto al 30, 60 y al 100%. ¿Y qué es ese fruto? Que haya una transformación interna y una multiplicación externa para que el mundo pueda ver quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y vengan y se arrepientan y le conozcan y su vida sea transformada, sanada, liberada, y que vivan una vida desde la aprobación de Dios y desde la identidad de Dios y no desde su propia negación, sus propios problemas. Dios quiere que el mundo se salve, pero lo está haciendo a través de revelarse y revelar quién es Él, a través de nosotros, de cómo vivimos y de cómo actuamos. Dios lo quiere. Dios quiere que produzcamos ese fruto, pero lo producimos no para que nos acepte, sino porque somos aceptos. Y es algo que es una consecuencia de cuando Dios te sana en el interior, sana tus orgullos, sana tus rencores, tu falta de perdón, tal vez la traición que te hicieron. Cuando Dios sana todas esas cosas, y ¿sabes qué? A pesar de lo que me ha pasado, pues no me siento con rencor, no me siento atado, no me siento amargado, me siento libre porque ahora conozco la verdad. Cuando tú vienes delante de eso, el mundo lo ve y dice: ¿cómo puede ser que no estés amargado, que no te sientas que te quieres matar, que sigas con tanto ánimo? No significa que no te duela, pero significa que sabes que ese dolor va a producir gloria para Dios. Cuando la gente vea que tu Dios es real y que cambia tu vida y cambia tu corazón y te protege y te guarda, y que Él es tu espada y tu galardón, Él es tu refugio, tu torre fuerte, y Él es el Rey de Reyes sobre tu vida. Eso la gente va a decir: ¿por qué actúas de esa forma si no es como todo el mundo reacciona a esas circunstancias? Esa no es la respuesta que estás teniendo a la traición. No es correcta desde tu punto de vista, pero desde mi punto de vista, que soy un hijo acepto de Dios, esa es la consecuencia de ser un hijo de Dios. ¿Desde dónde estás viviendo tu vida? Eres acepto. Eres acepto. Eres acepto. Número 2, la dependencia es tu mayor fortaleza. La dependencia es tu mayor fortaleza. Vimos que Jesús, siendo el Rey, eligió depender del Espíritu Santo. Si Él lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Espíritu de Dios, ayúdame a perdonar, ayúdame a amar, no por ser acepto, sino porque quiero honrarte. Nuestra vida cristiana no se trata de echarle más ganas, sino de rendirlos al Espíritu de Dios. La iglesia no es una organización de gente autosuficiente, sino una comunidad de personas que, como Jesús, reconocen que no pueden dar un paso sin la habilitación del Espíritu Santo. ¿Cuántos pasos tomaste hoy o en tu semana sin consultarle a Dios? Sin entregárselo a Dios. Y número 3, tu desierto no es abandono, es formación. ¿Por qué está pasando lo que está pasando en mi vida? ¿Por qué Dios está permitiendo que esta circunstancia venga a mi familia, venga a mi vida como hombre, como mujer, a mi matrimonio? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Entendamos que el desierto no es abandono, es que Dios nos está formando. Cuando pasas por pruebas, la tentación es pensar: Dios se olvidó de mí. Cuando estás por pruebas, la tentación es pensar que Dios está enojado contigo, que está enojado conmigo. Pero mira Jesús.
Fue el Espíritu quien lo llevó al desierto justo después de decirle que lo amaba. Inmediatamente, te amo mucho, eres mi hijo amado, y vamos al desierto. El desierto no significa que has perdido la aprobación del Padre, porque tú no hiciste nada, ni yo hice nada para ser aprobado por el Padre. Y si yo no hice nada para ser aprobado, yo no puedo hacer nada para ser desaprobado por el Padre. Jesús me hizo ser acepto delante del Padre. El único que pudiera cambiar eso sería Cristo. Pero Jesús dijo, de todos los que me diste, ninguno se ha perdido. El desierto no significa que has perdido la aprobación del Padre, significa que estás siendo formado para su misión. Puedes estar entre las fieras, puedes estar bajo ataque, pero al igual que el rey, no estás solo. Los recursos del cielo están a tú y a mi disposición. Esa es la forma que tiene que afectar este pasaje a nuestra vida. Que entienda que mi identidad precede mi actividad. Si yo tengo claro quién soy, puedo enfrentar cualquier cosa. Que mi dependencia es mi mayor fortaleza, mi dependencia en Dios, mi dependencia en su Espíritu es mi mayor fortaleza. Y que el desierto no es abandono, sino formación. Si empezamos a vivir nuestra vida desde esta perspectiva, entonces vienen cosas increíblemente sanadoras para nuestros corazones. Y el diablo ya no va a poder tener la habilidad de condenarte y decirte que no eres un hijo, que eres una burla, que lo único que le causas a Dios es tristeza. Ya no va a poder tener eso porque sabes quién eres. Y como conclusión te quiero decir, la iglesia, recordemos hoy esta verdad central para nuestra vida. Jesús, el Rey e Hijo amado, actúa y vence desde la aprobación del Padre, no para ganarla. Estableciendo así el modelo para una iglesia que no sirve para ser amada, sino que cumple su misión y enfrenta el conflicto porque ya es amada por el Hijo. Tú y yo vivimos porque somos aceptos, perdonados y amados. Lo que hacemos, lo hacemos en su habilitación y en su empoderamiento, no en nuestras fuerzas. Y esa debe ser nuestra verdad.